Ches. ¿Qué sucede? Déjame dormir. ¿Cómo es, hija? ¿Hay árboles? ¿Flores? ¿Praderas? Preguntó Titus con melancolía en su voz, mientras su mirada pensativa se perdía en el exterior a través de la ventana, o más bien, el hueco donde solía haber una. Ches se sentó en el borde de la cama con desgano. Tratando de organizar sus ideas, estiró el cuello, se frotó los ojos e intentó acostumbrarlos a la luz que ingresaba desde el exterior. El calor era constante durante todo el año. Los días en que la gente necesitaba llevar una chaqueta para salir de casa habían quedado atrás. Las 4 estaciones climáticas solo podían ser disfrutadas por los ciudadanos que vivían en CC, aunque algunas zonas de Cifa tenían hasta 2 estaciones bien definidas, verano e invierno. Claro, hay un poco de todo, respondió con sorna. Che se puso de pie junto a Titus y miró a través de la ventana. Fue inevitable recordar lo que su padre le contaba sobre lo que se podía ver desde allí. Su optimismo buscaba en algún rincón la belleza y el oxígeno que él solía disfrutar. Le había contado innumerables veces que en su tiempo se apreciaba un tupido bosque durante las gélidas mañanas, pero hoy, solo quedaban niños arbustos que con gran esfuerzo soportaban el calor y la sequía en aquel desolador escenario. Una imagen fraternal se encuadraba a través de la ventana, la mirada pensativa de los 2 hermanos hacia el único horizonte que les tocaba apreciar. Esa era su realidad. Desde que Ches comenzó a pelear en Ciudad Capital, lo único en lo que podía pensar era en ganar el campeonato y asegurar así el pase para él y su hermano menor. Titus era casi tan alto como él, pero siempre sería su hermano pequeño. Había prometido a su padre protegerlo. Aún podía escucharlo decir, debes cuidarlo, pase lo que pase. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso sabía que algo iba a pasar? La cuestión es que pasó. A los pocos días, su padre y la madre de Titus murieron. Fue solo un accidente, eso le habían dicho los agentes de las FES, fuerzas de espionaje socialista, militares entrenados desde jóvenes bajo las órdenes de Salvador el Grande. Pero fue ese día. Ese fatídico día en el cual enviaron al Paz dirigidos por un militar de las FES y requisaron toda la casa. Tomaron varios objetos que pertenecían a su padre y a su madrastra y se los entregaron al superior que dirigía la operación, marchándose de allí como si nada hubiera sucedido. Ches nunca supo que se llevó el hombre de las FES. Y, por si fuera poco, nunca les permitieron ver los restos de los difuntos. ¿Algún día me llevarás a verte pelear?, preguntó Titus, aunque ya conocía la respuesta. Sabes que no te dejarán pasar. Pero me conoces, ganaré la próxima pelea y podremos irnos de este basurero. Ahora vete al colegio, dijo, revolviéndole los pelos de la cabeza. Mientras su hermano asistía a clases, él entrenaba duro, día tras día, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ches estaba decidido a darlo todo para ganar los pases y marcharse a CC. Sabía que, si no vencía a su contrincante en la final, su hermano se quedaría solo en un mundo difícil, sumergido en un mar turbio cargado de adversidades, enfrentando desafíos y peligros sin su protección. Bien, jóvenes. Saquen sus libros de historia, ordenó la profesora. La mujer vestía un uniforme verde militar y llevaba el pelo recogido con una cola de caballo que salía por debajo de su boina roja. Había dedicado toda su vida al servicio del Estado, nunca se había casado debido a su compromiso con el partido. Era su todo, y siempre le gustaba demostrarlo. Como no había logrado ingresar a las fuerzas especiales por una diferencia de centímetros entre sus piernas, se había dedicado a enseñar lo que más amaba, historia. Los colegios dentro de la USE también eran públicos y los alumnos salían con un buen nivel de conocimientos, pero Titus no era tonto, sabía que la historia que enseñaban allí era la que les convenía contar. Una historia a medias. Hoy hablaremos de la Revolución Bolivariana. ¿Alguien puede explicarme qué fue? La mujer se dirigió a los alumnos. La mayoría mantenían la mirada fija sobre sus libros simulando una lectura profunda para evitar la vista de la profesora. Al fondo, Titus y Sasha discutían temas ajenos a la materia. Sasha. Parece que tienes ganas de hablar. ¿Puedes explicar al resto dónde y cómo fue esta revolución? Las mejillas de la joven se tiñeron como un hermoso atardecer por la vergüenza. Ni idea, profesora. Sasha pensó que era en vano darle vuelta a algo que jamás había escuchado. Entonces cállate y presta atención. Espetó la uniformada y caminó hacia el pupitre de la joven. Le abrió el libro y le señaló el texto del que hablaba. Luego miró a Titus decidida a poner a prueba sus conocimientos, sin embargo lo observó con cierto disgusto y le dijo: No desperdiciaré saliva contigo.
La mujer dio un cortante giro y se dirigió hacia la pizarra nuevamente. Un enorgullecido Titus rememoró las historias de su padre. Solía narrarle sobre aquellos grupos socialistas que, en el fondo, solo eran una gran empresa corrupta, con el único objetivo de enriquecerse a expensas del pueblo y sumirlo en la pobreza. Sabía que debía ser cauto con sus palabras, era un joven osado y debía tener cuidado. Las fes estaban en cada rincón y, justo frente a él, una fanática lideraba la clase. Titus intentó ponerse de pie decidido a contestar, pero Sasha, conociendo la bocaza de su amigo, tiró de la chaqueta del joven para que tomara asiento y evitara meterse en más problemas. SHHH, le susurró a Titus, obligándolo a caer nuevamente en la dura tabla de su silla. Sasha era su única y mejor amiga. La conocía desde hacía 4 años y, sin embargo, aún era un enigma para él. No obstante, Titus se había enamorado de ella desde el primer instante en que la vio por su ventana. Allí estaba ella, peinando su característico corte bob carré que se adaptaba con una perfección única a su rostro, armonizando con cada una de sus facciones y dándole ese toque irresistible que Titus solo podía saborear en su imaginación. Era una mujer atractiva, pero lo que más le había cautivado con el paso del tiempo era el cuidado y la atención que siempre tuvo hacia él. Bueno, como les comentaba, continuó la maestra, la revolución bolivariana comenzó con la llegada al poder del comandante y líder Chávez, conocido como el hombre de la boina roja de Venezuela, o Pequeña Venecia como la bautizó Américo Vespucio. Bajo su mandato se alcanzó la autonomía nacional, se consolidó una economía autosustentable, se fomentó la ética de servicio al pueblo y se libró una lucha frontal contra la corrupción y la pobreza. Progresos que nuestro partido se esfuerza por replicar aquí. Titus sabía que eran pensamientos e ideas erróneas que intentaban inculcar a las personas ignorantes. Sin embargo, incapaz de soportar la gigantesca falacia que estaba escuchando, con tono burlón, dijo en voz alta. ¿Progresos? Claro. Lanzó un bufido. ¿En qué parte de Europa exterior vive usted, profesora? Tan solo dese una vuelta por mi edificio y verá que vivimos como reyes. El sarcasmo generó una risa que se expandió por toda la clase. Cualquiera que dijera eso por la calle hubiera sido arrestado de inmediato, pero en las escuelas sabían que, con un poco de tiempo, esas mentes absorbentes serían fácilmente adiestradas. Silencio. Silencio. Las risas se detuvieron en una fracción de segundo. El problema reside en el mundo sobreexplotado que nos heredaron los estados imperialistas que nos gobernaron en el pasado. Durante la era del precalentamiento, no cuidaron el planeta y la temperatura del mar se elevó 3 grados Celsius, lo que devastó la vida marítima, derritió los casquetes polares e inundó vastas zonas del planeta. Gracias a ellos, el agujero de la capa de ozono continúa expandiéndose desde el Polo Sur, explicó la profesora, convencida de su discurso, a pesar de que años atrás se había demostrado su falsedad. Los efectos naturales, en su mayoría, y el paso del tiempo habían causado el mayor desastre. La cara de Titus se tiñó de bordó por la furia. Nuevamente Sasha le tomó la mano por debajo del pupitre para que se tranquilizara. Cálmate, le murmuró. La perspicacia de Sasha le permitía mantener un bajo perfil y, gracias a su templanza, era capaz de calmar a Titus y evitar que se dejara llevar por su verborragia.